Primeramente, un cordial saludo a cada uno de ustedes. En la presente oportunidad vamos a hacer una sesión demostrativa relacionado a un proyecto, en este caso de lo que es CireWeb, automatizando todo el proceso mediante el API de SUNAT, de tal manera que cualquier usuario, en este caso, pueda utilizar tanto su registro de compras y ventas generado en cualquier plataforma, o inclusive sin haberlo generado en ninguna plataforma, pueda hacer la declaración mediante esta herramienta, ¿sí?, directamente para hacer el envío o la generación de registros hacia SUNAT. Este es un proyecto, el ERP, el sistema en este caso integrado, con la finalidad de que cualquier usuario que no sea en este caso usuario de lo que es el ERP, pueda utilizarlo la plataforma para que pueda hacer su declaración de lo que vendría a ser compras y ventas para directamente SUNAT. O inclusive si es que es usuario del ERP y no está llevando, por ejemplo, sus contabilidades en esta plataforma, pueda hacer su declaración utilizando una herramienta complementaria, que en este caso sería el CireWeb, que por cierto este proyecto está siendo liberado para que cualquier usuario pueda utilizarlo de manera independiente y sin límites en este caso, ¿sí?, independientemente de la cantidad de operaciones que pueda tener este proyecto de lo que es CireWeb. Para eso, obviamente, vamos a ir a lo que es la plataforma, que vendría a ser cireweb.p. ¿Sí? Lo que necesitamos es, obviamente, al ser una plataforma 100% web, vamos a necesitar lo que es una cuenta. En el área del cliente nos va a redireccionar a esta plataforma, ¿sí? Los usuarios que ya tienen su cuenta en lo que es el ERP, obviamente ya tienen acceso a esta plataforma con su mismo correo y contraseña. ¿Sí? Ellos tienen el acceso ilimitado en cantidad de empresas, en cantidad de operaciones, y los demás usuarios que no tengan cuenta, en este caso en el ERP, van a poder registrarse y van a poder utilizarlo también en la versión gratuita que está siendo liberada en este momento. Lo primero que vamos a hacer es justamente registrarnos si no tenemos esta plataforma, ¿sí?, con estos datos. Por ejemplo, voy a utilizar este correo. Ustedes pueden obviamente ingresar su propia información, recalcando que esta plataforma, este proyecto está siendo liberado para todos los usuarios que puedan utilizar el tema del CireWeb de manera independiente. Nuevamente, esto es complementario al ERP para aquellos usuarios que a lo mejor no están llevando sus contabilidades en el sistema integrado, puedan hacer sus declaraciones en esta plataforma, puesto de que inclusive se puede hacer declaraciones sin tener el registro de compras y ventas realizado en una plataforma externa, ¿sí? Entonces, continuemos. Estoy ingresando una contraseña, obviamente me pide confirmación. Listo. Voy a crear esta cuenta. Este correo ya existe por lo visto. Un segundito. Por favor. Ya había sido registrado anteriormente. Lo he modificado. Obviamente estos detalles no les va a pasar a ustedes. Los correos van a ser sus correos personales, obviamente, por ese apartado no hay problema. En este caso, como parte de la verificación del tema de creación de cuentas, para poder evitar cuentas que no son utilizadas constantemente, obviamente nosotros enviamos un correo de verificación para que el usuario pueda confirmar que este correo es de una cuenta que verdaderamente va a ser utilizada. Sí, esto se envía, en este caso a la plataforma, al correo se les envía un email para que se pueda confirmar esta plataforma. Con esto es suficiente, puesto de que justamente como el sistema está siendo liberado, cualquier usuario va a poder utilizarlo en esta plataforma, ¿sí? Con esto ya estamos en el sistema, en el CireWeb, que como pueden ver es bastante similar a lo que se tiene el módulo de Cire en el ERP, pero en este caso en una plataforma independiente. De esta manera vamos a proceder a lo que es el tema de la creación de empresas y poder hacer la casuística, que es lo que justamente a lo que nos vamos a enfocar en esta sesión. Vamos a dirigirnos al módulo de empresas. Lo mismo pueden hacer ustedes, obviamente. La idea está
en que podamos también sanar, absolver lo que vendría a ser sus consultas que puedan tener relacionado al tema del CIRE. Este proyecto justamente busca automatizar todo el proceso y obviamente facilitar el uso de tal manera que de una manera gráfica podamos realizar todo el proceso en toda la casuística que se está trabajando en esta oportunidad. Primero voy a generar la empresa, ¿sí? Lo único que me pide en este caso va a ser el número de RUC, ¿sí? El número de RUC lo tengo, por ejemplo, para esta empresa. Vamos a utilizarlo, estos datos, un segundito, por acá lo tengo. Ahí está. El requisito, obviamente, para poder utilizar esta plataforma es que justamente nos vamos a comunicar con SUNAT, con los sistemas de SUNAT, mediante el tema de la clave SOL. El tema de las credenciales, el tema de todo el resto de configuración, el sistema ya lo maneja por interno, solamente es necesario el tema de la clave SOL. De preferencia podemos utilizar lo que es la clave SOL principal, ¿sí? Pero de manera opcional también podría utilizarse lo que es la clave SOL secundaria. A esta plataforma hemos agregado nosotros lo que son servicios complementarios, por ejemplo el tema de la visualización de los comprobantes de pago en formato PDF, en formato XML, ¿sí? Entonces, para eso obviamente se debe tener esos permisos necesarios en la clave SOL secundaria en el caso de que lo trabajemos con un usuario de ese tipo. Caso contrario, con el usuario SOL principal no necesitaríamos ningún permiso adicional porque justamente es el que tiene los permisos completos. Sí, voy a ingresar en este caso, por ejemplo, lo que vendría a ser el usuario SOL. Ese es el usuario SOL y también necesito lo que es la clave, la clave SOL en este caso, ¿no? Ese sería el usuario, esa sería la clave SOL. Hay un detalle acá que debemos considerar, que básicamente es un error de SUNAT, que justamente cuando la clave supera los 8 dígitos, los 8 caracteres, por alguna razón, SUNAT no permite la comunicación para lo que es el tema del CIRE. Obviamente es una clave válida, una clave correcta, que si lo verificas en el tema de ingreso a la plataforma de SUNAT, va a ser válida, pero para tema de SUNAT no lo permite, no lo está dejando de esa manera. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que justamente hagamos la modificación para que la clave SOL, lo que es la contraseña en este caso, ¿sí?, tenga solamente 8 caracteres por tema de lo que vendría a ser el CIRE. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos ingresado lo que es el RUC, el usuario y la contraseña, nosotros vamos a hacer clic en esta opción donde dice obtener credenciales CIRE, donde el mismo sistema es el que se encarga de obtener lo que es el cliente ID, lo que es el cliente secreto y todo ello, para que justamente se pueda conectar a la SUNAT para todo lo que es el proceso de CIRE. Este procedimiento de obtención de credenciales justamente es una automatización para que el usuario no necesite ingresar a la plataforma de SUNAT y tenga que configurar el tema de los permisos, el tema de obtener lo que es el cliente ID, el cliente secreto y todo lo demás, sino que lo estamos haciendo de manera automatizada. Con esto solamente pedimos el usuario, lo que vendría a ser la clave SOL, es el que seleccione el periodo y obviamente todo lo demás ya lo tendríamos configurado de manera automática. Esto, si lo verifican ustedes con su clave SOL, en el apartado de credenciales API de SUNAT van a poder encontrar esta misma configuración que lo ha hecho el mismo sistema de manera automática, de manera interna obviamente también. Sí, con esto procedemos a guardar el tema de esta configuración y esta empresa ya está lista para que se pueda utilizar en cuanto al tema de lo que vendría a ser el tema del CIRE. Para esto es necesario hacer un repaso del procedimiento o del flujo de operaciones que se debe seguir en cuanto al tema relacionado al CIRE, que nosotros sabemos que justamente tenemos lo relacionado al tema empieza con la propuesta de los comprobantes de pago electrónicos que SUNAT tiene, producto del sistema de facturación electrónica, que por cierto ahora todos los contribuyentes están obligados ya a emitir comprobantes electrónicos. A partir de allí es que SUNAT genera esta propuesta, ¿sí?, y es de donde va a partir el tema para poder mostrarles este procedimiento que justamente ejemplifica, ¿sí?, los pasos que debemos seguir en cuanto corresponde el tema del CIRE. Bueno, el flujo de operaciones que nosotros vamos a seguir para el tema del CIRE es que justamente iniciamos con la propuesta que SUNAT nos entrega de los comprobantes electrónicos, tal como les estábamos indicando. Entonces, a partir de la propuesta es que nosotros vamos a tener dos opciones. Uno
es la aceptación de la propuesta o el reemplazo de la propuesta que SUNAT nos está entregando en este caso. A esta aceptación de propuesta o reemplazo, obviamente nosotros podemos hacer modificaciones, ¿sí? Antes de llegar al preliminar podemos hacer modificaciones, como por ejemplo hacer exclusión de comprobantes, hacer modificación, hacer complemento, modificar el tipo de cambio en este caso, entre otras opciones que son propias del CIRE, que nos permiten hacer la modificación de la propuesta de SUNAT para nosotros poder ir a un preliminar y luego obviamente al tema de la generación de los registros. Si nosotros vamos por el camino de la aceptación de la propuesta, en la cual no modificaríamos nada en este caso, a partir de lo que la SUNAT nos está entregando, llegamos al paso previo a la generación, que justamente es la generación de los registros, en este caso, pero si nosotros vamos por el tema del reemplazo de la propuesta, nos adiciona un paso adicional que justamente va a ser el preliminar. Sí, estas opciones obviamente lo vamos a ver también reflejados en el sistema, porque justamente esos son los pasos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hacer la generación de los registros mediante el CIRE. Entonces, al hacer el reemplazo de la propuesta, SUNAT nos entrega un preliminar. Dicho preliminar nosotros podemos registrarlo o podemos eliminar también este preliminar, de tal manera que nos regresa al paso inicial del CIRE, que vendría a ser la propuesta, o caso contrario, si vamos por el registro del preliminar, llegamos nuevamente al punto en común con la aceptación de la propuesta, que sería la generación de los registros. En este paso de la generación de registros vamos a verificar o vamos a visualizar nosotros nuevamente otro preliminar, que es justamente el paso previo o el detalle de los comprobantes que se van a enviar a la SUNAT. Podemos en este caso entonces hacer el envío del preliminar o la eliminación del preliminar. Si vamos por el tema de la eliminación, nos regresa al paso inicial, que justamente sería la propuesta, o caso contrario, si enviamos el preliminar, SUNAT nos genera el tema de la constancia de presentación de nuestros registros electrónicos de compras y de ventas, que justamente es una generación conjunta. Vamos entonces, en esta plataforma de CIRE Web, obviamente ya tenemos configurado, ya tenemos creada la empresa. La forma como lo estamos trabajando, como está estructurado, está de la siguiente manera. Tenemos todas las opciones relacionadas al tema del registro de ventas, ¿sí? Llámese para poder visualizar el resumen que SUNAT nos entrega, para poder subir la versión contable, ¿sí? Porque recuerden que en este sistema, en esta plataforma, este no es un sistema en realidad de contabilidad, sino que nosotros estamos siendo un intermediario entre la información que se está manejando en su sistema contable, o en todo caso en un Excel, en donde lo estén llevando su detalle de sus compras o sus ventas, o inclusive, como se indicaba, si no tienen compras y ventas, que vamos a ver un caso también relacionado a este tema, cuando no se tiene esa información, ¿sí? Eso sería la versión contable que se va a subir a esta plataforma para poder nosotros hacer una comparación con lo que SUNAT tiene en la propuesta, en este caso ya sea del registro de compras o del registro de ventas. Los formatos que estamos pidiendo acá, ya sea del antiguo libros electrónicos, los TXT, o en todo caso el formato del CIRE, el TXT, el formato o la estructura 14.4 en este caso. Cada uno de sus sistemas obviamente va a generar lo que es estos TXT, ya sea del PLE, lo que era anteriormente el 14.1, o el 14.4, que es la versión ya del CIRE. Si es que no se tiene estas opciones o esta data en TXT, obviamente nosotros hemos agregado también un apartado acá que podemos convertirlo, su Excel por ejemplo, si lo tienen en un Excel, lo podemos convertir a formato de TXT para que puedan subirlo. Y esta conversión justamente es mediante la técnica de copiar y pegar cada una de las columnas de forma masiva en este caso, y con eso ya nosotros tendríamos en el tema del TXT para continuar el proceso. Entonces, en el apartado del registro de ventas se tiene esta estructura. De igual manera en el registro de compras, pero en el registro de compras va a tener lo que es tanto compras nacionales como también compras de importación o detalle de operaciones con no domiciliados, que son formatos independientes en este caso.
Tenemos la opción para la generación de registros, que es justamente el paso para poder cumplir el envío, lo que se llamaba anteriormente el envío de los registros de compras y de ventas, que ahora es la generación de los registros, y el tema de la administración de los tickets que se genera en cada uno de los procesos que se realiza en el tema del CIRE. Recordemos que mientras que en libros electrónicos, en el PLN anteriormente, no generaba tickets, ahora cada uno de los pasos genera un ticket. Por ejemplo, si queremos descargar la propuesta, te genera un ticket. Si hacemos un reemplazo, te genera un ticket. Si hacemos un registro de preliminar, si hacemos una generación de registros, cada uno de los pasos te genera un ticket. Y ese ticket, la SUNAT originalmente te entrega en un formato de texto, pero en este caso lo estamos haciendo ya de una manera muchísimo más visual. Entonces, vamos al registro de ventas. Voy a subir lo que es mi versión contable, que es lo que hemos trabajado en este caso en el sistema contable, por ejemplo. Ese archivo de texto ya lo tengo en este apartado, por ejemplo. Este es un formato, es libros electrónicos en su versión antigua, la versión 5.1. ¿Sí? Que obviamente se está utilizando el PLE, pero para otros libros y registros, ya no para lo que es compras y ventas. Simplemente lo estoy arrastrando a esta plataforma y lo que está haciendo es cargando toda la información que el sistema contable ha procesado en este apartado. Obviamente tiene que coincidir lo que es el número de RUC, tiene que coincidir también el periodo, ¿sí? Esto es totalmente indistinto a la cantidad de operaciones. Por ejemplo, esta empresa tiene 5.244 operaciones o registros en este caso, que lo vamos a comparar con la propuesta. Esto de acá obviamente está habilitado también para nosotros poder hacer la modificación en este apartado si es que lo estimamos conveniente. Por ejemplo, es válido para el tema de ajustes posteriores, en el caso de corrección de errores que se llamaba anteriormente, lo podemos manejar también en este apartado. Esta opción también te permite generar el formato para poder hacer la carga masiva directamente en la plataforma de SUNAT, ya sea en el formato zip o en el formato de texto. Recuerden que este formato que acabo de subir es el formato de libros electrónicos que se ha generado en un sistema contable que no está integrado al CIRE en este caso. Esto sería la versión contable. Vamos a verificar en este caso la versión de la propuesta de SUNAT, porque justamente es contra esa propuesta lo que se va a tener que hacer la comparación. Acá tenemos, por ejemplo, 5.243 registros. Obviamente, en el proceso de comparación, ahí va a ser donde se va a poder determinar qué registro es el que está faltando, ya sea en la versión contable o en la versión de la SUNAT, para poder hacer el tema del análisis correspondiente. Podemos esto convertirlo en un Excel, por ejemplo, si lo queremos descargar, no hay ningún problema, también puede trabajarse de esa manera. La opción más completa que debemos considerar en este caso, para poder determinar nosotros si hacemos aceptación de propuesta o reemplazo de propuesta, tal como se veía en el flujo de operaciones, es justamente esta opción de comparación de la versión contable contra la versión de la propuesta de SUNAT. Es acá donde justamente vamos a encontrar las diferencias que surjan de cada uno del análisis de los registros comparados en este caso. Por ejemplo, en tema de diferenciación que SUNAT ha propuesto en este caso son de dos tipos. Obviamente los que no tienen color significarían los registros o campos que son válidos, son equivalentes. Los registros que están en color anaranjado o ámbar serían los que no influyen en la determinación de los impuestos para la declaración del 621, mientras que las diferencias u observaciones, en todo caso de color rojo, son los que influyen en el tema de la determinación del IGB en este caso, ¿no? No hay ninguna observación de ese tipo, más está diseñado, por ejemplo, que el CIRE no tiene lo que es fecha contable, pero en la versión de contable, ¿sí?, se ha agregado por lo que es la fecha de vencimiento, perdón. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia porque el sistema, al hacer la comparación, ha identificado que el CIRE no tiene lo que es fecha de vencimiento, pero que en la versión contable sí existe. Esto no es un error, no influye, simplemente es una observación. Cuando nosotros hagamos, por ejemplo, el reemplazo de la propuesta, no va a surgir ninguna diferencia porque justamente no tiene incidencia en el tema del cálculo de impuestos en este caso, ¿no? Por ejemplo, lo que es en el CIRE, el tipo de documento de identidad está utilizando el 6, que es el RUC.
¿sí? La razón social es de esta manera, mientras que en el tema contable, para esta misma factura, se está trabajando con tipo cero, ¿sí? Obviamente tiene otra razón social, pero el RUC es el mismo. Entonces, esto, por ejemplo, sería un claro ejemplo de que en la versión contable hay un error bastante significativo que justamente está relacionado al tema del dato del adquiriente, ¿sí? Obviamente el RUC es el mismo, el tipo de documento de identidad no es el mismo, está trabajándolo con cero, y la razón social, que es simplemente una observación, no es la misma. Entonces, lo que se debería hacer acá es que el producto del análisis de cada uno de los contadores es que justamente tenga que corregir su base de datos desde su sistema, volverlo a generar, eliminar la versión contable, volverlo a subir y obviamente subsanando este tipo de observaciones, porque justamente estas observaciones son las que están resaltando producto de esta comparación. El primer campo justamente son diferencias de registros comunes que están tanto en la versión contable como en la versión de SUNAT, ¿sí? Estas facturas entonces están en ambos registros. Luego se tiene la opción de faltantes contable. No hay ningún faltante, todas las operaciones del CIRE están incorporadas en el tema del registro de ventas contable, pero en el registro en los faltantes de CIRE me indica que hay justamente una factura que no está considerado en esta plataforma, y si nosotros revisamos, esta es una factura que está anulada. La SUNAT actualmente ya no está considerando los comprobantes ni rechazados ni anulados, ¿sí? En el tema de la propuesta. Muchos en este caso están haciendo el reemplazo, porque justamente la norma sí indica de que se incluyan este tipo de comprobantes en el registro de ventas, pero la SUNAT en su propuesta ya no los está considerando. Pero obviamente si nosotros hacemos la carga, sí lo va a considerar. Tengamos en cuenta que en la carga de comprobantes solamente la SUNAT permite comprobantes de pago físicos, no permite comprobantes de pago electrónicos, porque justamente SUNAT asume de que estos comprobantes que deben ser informados en el periodo deben ser también comprobantes electrónicos. Si son electrónicos, debe tenerlo la SUNAT. La única opción que se debería hacer en todo caso, si fuese un comprobante electrónico del periodo y obviamente no anulado ni tampoco rechazado, debería ser por el tema del reemplazo, porque no lo va a permitir hacer la carga de los comprobantes, porque solamente está diseñado para tema de comprobantes de pago físicos, que serían en contingencia en este caso. Vamos a revisarlo. Es muy probable de que este comprobante no lo acepte por esta regla de que es un comprobante electrónico, sí, que SUNAT no los ha considerado. Obviamente, si revisamos la validez de este comprobante de pago, es un comprobante de pago válido, pero está dado de baja en este caso. No lo va a aceptar. Entonces, producto de este análisis de las diferencias de la comparación, cada uno de nosotros debemos estar en la capacidad de poder decidir si aceptamos la propuesta o hacemos el reemplazo de la propuesta. Al hacer el reemplazo de la propuesta significa justamente que todas las opciones que tenemos, todos los registros que tenemos en la versión contable van a ser reemplazadas en la plataforma de SUNAT en este caso. Esta opción ya no respondió por lo visto, voy a cancelarlo, pero voy a ir por la opción de aceptación de propuesta para el registro de ventas. Luego obviamente voy a regresar, lo voy a anular y vamos a ir por el tema del reemplazo de propuesta también. Ha generado un ticket. Este ticket lo podemos visualizar nosotros en la opción de listado de tickets, aceptación de propuesta, y es acá donde nosotros podemos verificar justamente el detalle. Por ejemplo, acá ya este proceso ha terminado, no hay ningún rechazado, no hay ningún comprobante que haya sido del total de los registros, porque justamente en estos tickets se van a visualizar todos los procesos. Si nosotros hacemos reemplazo de propuesta, por ejemplo, te va a indicar del total de registros, tantos han sido aceptados y tantos han sido rechazados, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones, obviamente, ¿no? Ya está terminado, no ha generado ningún archivo de descarga. Eso significa de que hemos realizado este procedimiento, aceptación de propuesta, y nos ha llevado ya a lo que es la generación de los registros. Si vamos a la opción de generación de registros, vamos a poder visualizarlo acá, lo que es ya este preliminar.
Sí, y obviamente también podemos visualizar acá lo que es justamente esta opción del preliminar para nosotros poder hacer el envío o anotación o generación en este caso, o poder eliminar el preliminar para poder regresar nuevamente al tema de la propuesta. Acá lo podemos visualizar, todos los registros. En este caso están los 5.243 registros en este caso, no hay problema. Vamos entonces al tema de el registro de compras. Voy a cargarlo de igual manera a la versión contable. Acá lo tengo. Listo, esta es la versión contable entonces. Tiene 92 registros. Pues igual se puede descargar, se puede eliminar en el caso de que querramos subir una nueva versión, modificada obviamente. Esta es la versión de la propuesta de SUNAT. Acá se tiene. Desde acá, obviamente, en el tema de compras hay más opciones en las cuales nosotros podemos visualizar, por ejemplo, si es que hemos excluido algunos comprobantes, como en este caso, hay comprobantes excluidos, que podemos nosotros volverlos a incluir en la propuesta de SUNAT. Si es que los incluimos, obviamente al volver a cargar la propuesta, se van a considerar también esta información. Lo podemos descargar en TXT, podemos ver los datos del 621 en el caso de que sea aplicable para algunas situaciones. Vamos a ir entonces a la opción de la comparación. Al hacer la comparación, nuevamente el sistema lo que va a hacer es coger la versión contable, compararlo contra la versión de SUNAT y nos va a dar las opciones para nosotros poder hacer el análisis respectivo. Generalmente está por el tema, por ejemplo, acá en el tema de la razón social, por ejemplo, acá ha agregado una coma de más, o bueno, es su forma de trabajo en todo caso, pero son datos que no son significativos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, porque si hubiese modificaciones, por ejemplo, datos de diferencias en los importes, el sistema te da una opción acá para nosotros poder decirle a la SUNAT que actualice los campos de la propuesta. Si, por ejemplo, hubiese una diferencia en la base imponible, el IGB y el total, o en el tema de el tipo de cambio, con esta opción se estaría actualizando la propuesta. ¿Sí? Esa es una de las opciones que se tiene habilitado. Hay opciones que dice faltantes contable. Esto significa de que estos comprobantes están en la propuesta, pero no están, en este caso, en la versión contable que se ha subido en este apartado. Nos va a ayudar, por ejemplo, para poder diferenciar. Si nosotros vamos a la opción contable, se tiene agregado acá algunas opciones para poder visualizar los comprobantes de pago que se les indicaba inicialmente. Entonces, de esta lista de comprobantes, por ejemplo, si cada uno de nosotros quisiéramos revisar el detalle para determinar si efectivamente se van a excluir o no, podemos verificar la versión contable, que son justamente los registros, y desde acá se puede visualizar el contenido de ese comprobante de pago electrónico, para poder indicarlo obviamente, ¿no? Por ejemplo, acá le sale que este comprobante tiene detracción de tanto y tanto, y obviamente estos datos nos van a poder ayudar a determinar, ¿sí?, qué hacer con este tipo de comprobantes que justamente SUNAT le está considerando como operaciones para poder excluirlo. Esta opción lo van a poder encontrar tanto en la versión contable como en la versión de la propuesta de SUNAT. En cualquiera de las dos van a poder visualizarlo. Obviamente en la versión contable le estamos dando la opción para que puedan editarlo también este tipo de información, de tal manera que, por ejemplo, si es que ustedes desean hacer la modificación, ya sea de cualquiera de los campos que se están presentando, directamente desde este apartado pueden hacerlo. La otra opción es que se dirijan a su sistema contable, modifiquen el comprobante, hagan la modificación y exporten el TXT y vuelvan a repetir el procedimiento, porque justamente la versión contable tiene su opción para poder limpiar los datos, porque en este caso, en esta plataforma nosotros no guardamos su información, ¿sí? Entonces limpiamos los datos, volvemos a subir con los datos modificados en el caso de que sea necesario trabajarlo de esta manera. Listo, entonces acá, por ejemplo, voy a optar por hacer la exclusión de todos esos comprobantes, solamente seleccionándolo. En todo caso, ustedes pueden, obviamente, producto de su análisis, pueden determinar este comprobante sí va a ser excluido, o en todo caso, este comprobante sí va a ser incorporado a su contabilidad para que puedan corregirlo. Nosotros siempre recomendamos de que hagamos este proceso de poder igualar lo que es la versión contable con la propuesta de SUNAT para poder hacer la aceptación de la propuesta, que es el proceso que menos errores tiene en este caso.
¿sí? En todo caso, las dos opciones están habilitadas, pero obviamente la recomendación siempre es utilizar las herramientas para poder igualar la versión contable con la versión de SUNAT, de tal manera que hagamos aceptación de propuesta. En el caso de que ya no se pueda hacer esa equivalencia, esa igualdad, ya podríamos ir por el reemplazo de la propuesta. Tenemos ahí también lo que es la opción de faltantes de CIRE. Estos faltantes de CIRE significa de que estos comprobantes están en la versión contable, pero no están incorporados en la propuesta de SUNAT. Recordemos que el CIRE, por norma de SUNAT, no todos los comprobantes son considerados en la propuesta. Uno de ellos, por ejemplo, son los comprobantes de tipo 14, que son los recibos de servicios públicos. Entonces, esos comprobantes originalmente no van a venir en la propuesta de SUNAT, pero se van a poder cargar en esta plataforma. Y obviamente el sistema lo identifica, este tipo de comprobantes, y va a hacer la carga de estos 3 comprobantes, por ejemplo, a la propuesta. La próxima vez que hagamos la comparación, ya no nos va a salir estos 3 comprobantes, porque justamente ya SUNAT lo estaría incorporando en la propuesta, y al hacer la comparación nuevamente ya no sería faltante de CIRE, sino que ya estaría incorporado en contabilidad. Como pueden ver, ya los excluidos ya están procesados, y los faltantes de CIRE también ya están incorporados estos comprobantes de pago. Entonces, con esto, por ejemplo, ¿qué significa? De que ya nosotros podemos ir a hacer la aceptación de la propuesta, porque justamente la versión de SUNAT ha sido igualada a la versión contable en este caso. Voy a aceptar la propuesta, y ahora sí vamos a verificarlo, que ya está en la opción de generación de registros. Listo. Acá ya tenemos entonces lo que es tanto el registro de ventas y el registro de compras. Recordemos que SUNAT pide la generación conjunta. Esto viene desde libros electrónicos del PLEN, ¿sí? Entonces, juntos estos 2 registros son los que se van a tener que hacer el envío a la SUNAT. Acá se puede desglosar también lo que es el detalle para poder visualizarlo, o en su defecto, obviamente acá está listo para hacer el envío. Voy a eliminarlo ambos para poder ir por la opción del reemplazo de propuesta. Voy a eliminarlo también el segundo. Vamos a verlo, permítame. Ya está. Ese tipo de errores suele pasar en el tema del API. Internamente lo procesa, pero nos devuelve una sentencia. Pero si lo recargamos, vamos a visualizar de que justamente ya no existe en el preliminar, por lo tanto, hemos regresado al paso inicial de la propuesta. ¿Y cómo podemos verificarlo eso? Eso, por ejemplo, si vamos a la comparación, ya sea de compras o de ventas, vamos a ver de que internamente el sistema evalúa en qué etapa del proceso de CIRE se encuentra. Si es que no se ha generado, esta opción se habilita. Voy nuevamente, voy a aceptar la propuesta. Esto se puede hacer varias veces, eso no hay problema. Mientras no se envía a la SUNAT, no se ha generado. Obviamente ha generado otro ticket, pero si verificamos, el registro de ventas ya está en la generación. Si yo reviso en la comparación, el sistema lo detecta de que ya no puedo hacer nuevamente una aceptación, porque estamos en una etapa superior, en un paso superior a lo que es el tema de aceptación o reemplazo de propuesta, puesto de que ya nos encontramos en el paso de la generación de registros, ¿sí? Voy nuevamente, lo voy a eliminar. Este sistema, bueno, aclarémoslo en todo caso, es lo mismo que se tiene en la página de la SUNAT. Si nosotros verificamos lo que estamos haciendo en esta plataforma, lo verificamos en la página de la SUNAT, vamos a encontrar que todos los mismos datos, los mismos procedimientos, la misma información ya está contenida en la misma página de la SUNAT, porque internamente es el mismo servicio el que se está consumiendo, ¿sí? Tengamos en cuenta ese detalle, no, básicamente para no tener desconfianza en cuanto a los procedimientos, puesto de que nosotros en este apartado no guardamos ninguna información, no consultamos ninguna data directamente a nuestros servidores, sino que somos el intermediario entre el servicio CIRE de SUNAT y el usuario final, ¿sí? La herramienta obviamente se complementa de esa manera o funciona de esa manera para poder facilitar el tema de la generación de registros. Listo, voy a regresar al tema del registro de ventas. En ventas, recuerden que habían un comprobante menos, entonces voy a ir por el reemplazo de la propuesta. En el gráfico les indicaba de que si nosotros vamos por el camino del reemplazo de propuesta, nos genera una opción adicional antes de llegar a la generación, que es justamente el preliminar, ¿sí? Ese preliminar nosotros podemos confirmarlo, registrándolo obviamente, o lo podemos eliminar y nos regresa nuevamente al apartado inicial,
¿sí?, de la propuesta. Obviamente en el preliminar también se puede agregar comprobantes, se puede modificar, se puede hacer todo ese apartado, ¿sí? Pero en este sistema no lo hemos implementado, pero sí es válido también, y eso sí sería un procedimiento adicional. Bien, como podemos ver, SUNAT, el proceso que de carga de los comprobantes, como en el tema del reemplazo, lo hace por bloques, no lo hace en su totalidad. Recuerdan que teníamos más de 5,000 registros, en este caso ha cargado 1,080 registros, pero si lo recargamos, vamos a ver que SUNAT ya ha procesado una mayor cantidad, o en todo caso ha procesado ya la totalidad. Esto sí depende directamente de SUNAT. Es cuestión de que nosotros, ¿sí?, verifiquemos el tema de la cantidad, o en su defecto podamos verificar el ticket, porque en el ticket nos va a indicar todos los datos que vamos a procesar. Por ejemplo, este reemplazo de propuesta lo ha procesado con errores. Vamos a ver primero el detalle. Como pueden ver, hay solo 5,244 registros. No ha rechazado ninguno según este detalle, ¿sí?, pero ha encontrado errores. Con esta opción última es que justamente vamos nosotros a identificar qué cumple y qué tipo de inconsistencia o error nos ha generado la SUNAT producto de este reemplazo. Y como podemos ver, hace referencia al comprobante 104, que justamente dice el comprobante de pago no presente en la propuesta y cargado por el contribuyente. ¿Por qué? Porque recuerdan que este es el comprobante que está anulado y la SUNAT no lo tiene en la propuesta. Nosotros lo estamos incorporando en este caso en el tema del reemplazo. SUNAT, este es un error de tipo ámbar, ¿sí?, no modifica el tema, la base imponible, ¿sí?, solamente nos está dando como una inconsistencia, ¿sí?, una inconsistencia paramétrica en todo caso, ¿sí? Igual, si es que no estuviesen todos los comprobantes, por ejemplo, en este apartado, ya que cargó todos los 5,244, ¿sí? Obviamente, con esta opción nosotros podemos verificar de qué comprobante se trata, ir a la versión contable, identificarlo, ¿sí?, y de acuerdo al detalle del error o la inconsistencia podemos analizarlo, podemos descartar o validarlo en todo caso la información que SUNAT nos está presentando. En este caso no hay ninguna inconsistencia, nos dice procesado con errores, pero como pueden ver no ha rechazado ningún comprobante, por lo tanto es simplemente una observación. Listo, lo tenemos en este apartado. El paso siguiente para llegar a la generación de registros va a ser la opción de generar o registrar preliminar. Este mensajito vamos a tratar nosotros por interno de corregirlo para que no se muestre de esa manera, porque como les indico, esto SUNAT ya lo procesó, pero nos ha devuelto un error existente. Vamos a tratar nosotros en interno con el área de desarrollo de poder validarle este tipo de información. Listo, si verificamos entonces la generación de los registros, ya vemos que el registro de ventas ha sido cargado también en este caso. Podemos ver el preliminar, que obviamente debería salirnos los 5,244, sin mal no recuerdo, y estaríamos listos ya para hacer el tema de cargar nuestras compras. Ahí están todos los registros, listo. Vamos entonces al tema del registro de compras. Este caso no tiene lo que es no domiciliados, sino que vamos a ir directamente. Acá sí voy a aceptar la propuesta, porque si hago la comparación en el paso anterior, por ejemplo, recuerdan que igualamos la contabilidad, la versión contable con la versión de SUNAT, ¿sí? Hay diferencias, pero es en el tema de formatos de razón social en su gran mayoría. A ver, vamos a verificarlo en todo caso. Sí. Acá, por ejemplo, hay una diferencia de un error, consistencia en todo caso, de color rojo, que justamente consiste en el tema de la base imponible y el IGB. Y como podemos ver, son tema de cuestión de decimales. El CIRE tiene un dato, por ejemplo, en este caso es 52, mientras que la versión contable está trabajando con 591.53, que es la diferencia de un céntimo en este caso, que podría ser ignorado, o en todo caso, si es que fuese un importe considerable, tendría que hacerse la modificación para que se pueda prevalecer. Si nosotros quisiéramos corregirlo, por ejemplo, este dato, para que SUNAT considere el importe de 53 en la base imponible y el importe es de 47 en el tema del IGB, voy a marcar el comprobante, podríamos seleccionarlo y vamos a utilizar la opción de actualizar campos de la propuesta. El sistema va a coger los campos que nosotros hemos enviado. Lo que hace este procedimiento es parte de, obviamente, de la optimización de este apartado, de estas opciones que hemos independizado, pero obviamente vamos a tener que nosotros revisarlo internamente, porque lo que hace esta opción
es que le estamos diciendo, tú estás mal, no es 101.70, sino es 101.69. Eso va a ser válido cuando los importes sean, por ejemplo, considerables. O en todo caso, en algunas oportunidades, por ejemplo, es el tipo de cambio el que se utiliza. SUNAT tiene un tipo de cambio diferente al tipo de cambio que maneja contable y obviamente producto del análisis, el contador determina de que el tipo de cambio contable es el que debe prevalecer, entonces la modificación es con esta opción. No tiene faltantes contable ni tampoco faltantes CIRE, entonces voy a ir en compras a hacer la aceptación de la propuesta. Como pueden ver, la combinación que nosotros podemos hacer en tanto en compras como ventas va a ser la que mejor se adapte a nuestra forma de trabajo. Podemos ambos aceptar propuesta, podemos ambos hacer reemplazo de propuesta, la combinación que mejor se adapte a nuestra información. Una vez esto, obviamente podemos seguir revisando los tickets si queremos, si así lo deseamos. La idea es de que va a llegar a la generación de registros. Una vez seleccionado ambos, verificado obviamente, porque tenemos que verificar que los importes sean los mismos, porque justamente en este preliminar es donde esta información se va a enviar a la SUNAT. ¿Sí? Esto es la información que SUNAT va a recibir para el tema de la declaración del 621. Debemos verificarlo en todo caso este apartado. ¿Por qué? Porque de acá es de donde va a obtener dicha información. Y podemos utilizar en todo caso también esta opción que dice detalle del 621, que básicamente la SUNAT lo que nos está dando es el detalle de las casillas de la propuesta del 621 para nuestra declaración en este caso, ¿no? Estas son las casillas, ustedes deben estar bastante familiarizados con estas opciones, tanto para el tema de compras como para el tema de ventas, para que puedan verificarlo, ¿no? Por ejemplo, está indicando tasa imponible tanto, tributo tanto en el preliminar como también reconoce tema de inconsistencias. Esto lo arrastra también para el tema del 621. Muchos de ustedes pueden haber encontrado estos detalles en el 621 y es justamente porque desde acá lo arrastra. Y básicamente esto es cuando se hace el reemplazo de propuesta, ¿sí? Esto es en cuanto a ventas, perdón, en cuanto a compras, que nos sirve de referencia. Bastantes oportunidades, estos datos del detalle del 621 han tenido inconsistencias, han tenido errores, por lo que SUNAT en este caso cuando nosotros lo consultamos nos indica de que ignoremos esos datos y lo digitemos de manera correcta en el 621, porque estos mismos datos son los que se arrastran a la propuesta para lo que es el 621. ¿Sí? Aclarando eso, vamos entonces, selecciono los dos registros y ahora sí vamos a hacer el envío o la generación de los registros SUNAT. Les indicaba de que este sistema está completamente automatizado, entonces lo que va a hacer el sistema es que va a coger estos datos y lo va a enviar. Lo que en otros servicios obviamente no se puede enviar, nos envía o bueno, nos redirige en todo caso a la plataforma de SUNAT para poder hacer la generación o el envío a la SUNAT. En este caso lo estamos haciendo desde esta misma plataforma. Ya generó su ticket, lo podemos ver por interno. Y también nos está pidiendo un correo para poder enviar las constancias. Voy a confirmar a este correo, por ejemplo, para que sea la SUNAT la que nos va a enviar las constancias de presentación de dicho producto de la generación de los registros, obviamente. Voy a verificar el ticket porque justamente todos los procesos, como les indicaba, genera un ticket. Acá se tiene, ya terminó, podemos verificar el detalle también si lo deseamos, pero en este caso se ha marcado una opción de un PDF para poder visualizar todo el listado de los comprobantes que SUNAT nos ha entregado producto de la generación. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el 080, es el tema de compras, la constancia de presentación. Lo tenemos acá para descargarlo. En otras partes vamos a ver que lo podemos también visualizar directamente. Esta es la constancia de presentación y tiene ahí bastantes otras opciones, ¿no? Detalle de casillas, tiene el de compras, el de ventas, el compras no domiciliados y más opciones que lo podemos verificar en todo caso, ¿no? Esto de acá ya lo podemos verificar también de que SUNAT nos tiene que haber enviado al correo. Permitamos, a veces demora unos momentos, unos minutos, nos tiene que llegar a este apartado. ¿Sí? En un momentito vamos entonces a este apartado mientras, bueno, en todo caso las constancias ya se tiene, esto lo tiene, nos está entregando la SUNAT. ¿Cómo lo podemos verificar o podemos corroborar en todo caso? Es también tanto en registro de compras como en registro de ventas, manejamos lo que es el historial. ¿Sí? En el historial tenemos tres ítems que podemos nosotros verificar. El reporte de cumplimiento, en algunas empresas falla, esto viene desde SUNAT, eso sí dejémoslo en claro,
nosotros solamente consumimos su servicio de SUNAT, como vuelvo a recalcar, ¿sí? En algunas empresas sí entrega información, donde nos va a indicar si se ha generado dentro de plazo, si está fuera de plazo, se generó, cosas así, o todavía no se ha generado en todo caso. Se tiene la opción de constancias de recepción, ¿sí? Donde el sistema nos va a mostrar de los 12 últimos meses en este caso. Solamente se tiene, bueno, es primera vez que está haciendo declaración esta empresa por lo visto, ¿sí? Se tiene acá el tema del registro de ventas, estamos en el historial de registro de ventas, la fecha de generación, y se puede ver desde acá la constancia directamente. Lo que hace rato lo habíamos descargado, desde acá podemos nosotros hacer la visualización de este formato. Esto sí depende, todas las opciones que estamos viendo, sí depende de la disponibilidad del servicio de SUNAT, del CIRE SUNAT. Si el CIRE de SUNAT tiene inconsistencias, está lento, desgraciadamente también nos arrastra a este sistema, porque nosotros estamos simplemente siendo los intermediarios, como vuelvo a repetir, entre la SUNAT y el usuario final. Esto es su constancia de presentación, que acabamos de generarlo, pero también se tiene la opción de historial de registros, ¿sí? Entonces, como ya enviamos este registro a la SUNAT, nosotros podemos verificar el contenido del registro de ventas que hemos anotado o hemos generado en todo caso, según la palabra del CIRE, ¿sí? En SUNAT. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos hacer la descarga en Excel. Esto ya no se puede modificar, esto ya quedó, una vez que lo hemos enviado a la SUNAT, ha quedado ya inalterable, solamente le estamos dando la opción para que pueda visualizarlo toda esta lista. Demora un poquito, esto sí es por el tema de que son la cantidad de registros, que vendría a ser 5,000 y tantos, pero podemos ir avanzando con el tema de compras, por ejemplo, que también tiene su historial. Acá se tiene. ¿Listo? Estas son las constancias de recepción, el historial de registros. Acá se tenía menos operaciones, eran 90 y tantas operaciones. Ojalá haya terminado, no termina todavía. Eso sí demora un poquito, ese es un servicio externo que estamos consultando con un API automatizado a SUNAT. No es como las demás APIs que son al instante, que son directas con SUNAT. Bien, acá se tiene, y bueno, esto es lo como, al igual que en ventas, esto es lo que se ha enviado a la SUNAT. Esto sí no se puede modificar, no se puede hacer nada más al respecto, pero sí lo pueden descargar en formato de Excel para que puedan hacer su análisis, puedan verificarlo y cosas así. Ese formato ya está diseñado por nosotros, porque obviamente SUNAT no tiene estas opciones, ¿sí? Esos son los formatos de impresión, porque justamente solamente es informativo, no se tiene ningún dato que se pueda modificar. Bien, eso es en cuanto a ventas, perdón, en cuanto a compras. Ventas no lo terminó de procesar, pero la idea es justamente la misma. En todo caso, podemos descargarlo directamente sin tener que visualizarlo en este apartado. Eso es el procedimiento. Si tuviesen algunas consultas, algunas dudas, encantado de poder darles. De visión empresarial, dice, ¿es factible repetir la opción de carga de compras y ventas del CIRE al sistema si es de manera manual o ya existe una función para poder importar? Esta plataforma, como les indicaba, es un intermediario. Esto no es un sistema que se registra las compras y las ventas. Nosotros le pedimos a ustedes su TXT que hayan generado en su sistema, ¿sí? Por eso es que justamente al inicio, cuando hemos ido al tema de ventas, en la versión contable, primero ha salido vacío. Luego, obviamente, he cargado esta información. Cuando hemos hecho la comparación, hemos encontrado inconsistencias. Inconsistencias, por ejemplo, en tema de número de RUC, en tema quizás de la razón social, en tema de algún decimal. Entonces, si nosotros, producto de la comparación, encontramos diferencias que son relevantes, que son significativas, lo ideal sería que en la información fuente hagamos la modificación, porque eso justamente la comparación sirve para eso, para poder alertarles a ustedes de que hay diferencias, ya sea en formatos o ya sea en importes. Si es que eso obviamente hemos identificado, producto de la comparación y el análisis que ustedes puedan hacerlo, pueden optar por eliminarlo. Por ejemplo, como en este caso, a la opción de limpiar tabla, y justamente el registro de ventas ha quedado vacío. Estoy trabajando solamente con la propuesta de SUNAT. Yo he podido haber ido a mi sistema contable, hacer la modificación respectiva, genero nuevamente el TXT y lo vuelvo a procesar. Vuelvo a subir al sistema para poder hacer nuevamente la comparación.
Eso es porque justamente estamos en el aplicativo CIRE Web, que es un aplicativo, como su nombre lo indica. Si estuviésemos en el ERP, en el mismo sistema tendríamos que hacer la modificación, porque la diferencia, producto de la comparación, lo detecta y nosotros tendríamos que tomar una acción. Esa acción sería la modificación, por ejemplo, ¿sí? La modificación para poder nosotros volver a hacer lo que es el tema de la comparación y ya no tengamos ese tipo de diferencias. Lo ideal, como les estaba indicando, es que justamente optemos por la aceptación de la propuesta, más no por el tema del reemplazo. ¿Sí? Entonces sí se puede, es totalmente viable. Espero me haya podido dejar entender, ¿sí? Y haya quedado claro este apartado. En el siguiente caso voy a utilizar una empresa que no tiene su contabilidad en un sistema externo, ¿sí? Porque también es viable trabajarlo de esa manera. Continuemos. La declaración de una empresa, pero que justamente no lleva su contabilidad en ningún sistema, por lo tanto no tiene los TXT, ni tampoco obviamente en un Excel, que también es totalmente válido para aquellas empresas que justamente no trabajan de esta manera, ¿no? A lo mejor son del régimen especial y solamente requieren hacer su declaración mediante el CIRE. Eso lo podríamos hacer de esta manera. Voy a generar la empresa, por acá tengo las credenciales, listo. Voy a ingresar nuevamente su clave SOL porque eso es obligatorio, listo. Voy a proceder a guardarlo. Es obligatorio estos datos porque caso contrario no podríamos tener conexión con SUNAT. Y si no tenemos conexión con SUNAT, obviamente no vamos a poder hacer nada en realidad, ¿sí? Cuando tengamos esta casuística, por ejemplo, lo que va a pasar si vamos, por ejemplo, al resumen o a la propuesta, nos va a decir de que no tenemos configuración ni para CIRE ni para guías. Bueno, el tema de guías no aplica en este caso, pero sí para el tema de CIRE. Mucho menos para el tema de los comprobantes, mucho menos para otros casos, ¿no? Voy a terminar de configurarlo. Eso nuevamente está con el proceso automatizado de obtener credenciales. Mientras sea la clave SOL principal, el procedimiento va a funcionar sin ningún problema. El sistema lo va a traer estos datos. Si no lo trae en el primer intento, a lo mejor está saturado ese boot, podríamos intentarlo con un siguiente clic. Listo, ya está. Vamos a guardarlo y con esto sí, ya podemos tener la seguridad de que tenemos conexión con SUNAT. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, al ir al resumen, ya tiene este tema de los datos. Bien, entonces, empezamos con el tema de ventas. Obviamente no tenemos información ninguna. Está vacío, no hemos generado en ningún otro sistema. Vamos a la propuesta de SUNAT, acá lo tenemos, tiene 20 registros, por ejemplo. Nosotros sabemos que las ventas no podemos diferirlo para otro periodo, por lo tanto acá no podemos excluir, no podemos hacer nada, ¿sí? Podemos descargar, podemos ver, todas las opciones están allí. Si vamos a la comparación, obviamente nos va a decir de que todos son faltantes del contable, ¿sí? No hay ningún registro común, no hay ningún registro del faltante del CIRE, sino que todos están como faltantes del contable, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la SUNAT ha habilitado también una opción para poder excluir las operaciones de ventas. Es un poco raro esta casuística, pero en todo caso está habilitado también en el sistema. Si es que ustedes, uno de sus comprobantes que han emitido en el supuesto de que necesiten eliminarlo y no considerarlo en su propuesta, lo pueden eliminar. Pero sí, la exclusión en este caso es definitivo. Mientras que en el tema de compras, ustedes lo pueden excluir y luego lo pueden incluir. En este caso, una vez que lo eliminan, no hay opción de poder volverlo a incluir, ¿sí? Con ese detalle, obviamente va a funcionar. Si hacemos clic acá le va a salir una advertencia también, eso no hay problema. No hay con qué reemplazar, porque si yo reemplazo, significaría de que estoy enviando en cero. Voy a ir a aceptar la propuesta, no voy a quitar ningún comprobante de ventas, ya tengo su ticket nuevamente. Voy a ir a la opción de compras, nuevamente la versión contable está vacío. La propuesta de SUNAT va a tener información, pero en este caso, para esta empresa, no voy a considerar ningún registro, ¿sí? Puedo ir a la opción de comparación. Es más, si yo reviso el CIRE, puedo verificar también los PDF, los XM, todas las opciones que hemos habilitado. Y además también el registro de compras. Este sistema tiene un indicador de detracción. Cuando está la operación afecta a detracción, se habilita un icono para que le pueda consultar la constancia de depósito de detracción, ¿sí? Eso también está funcionando en este apartado. Esta empresa no tiene esa información, pero en todo caso, en que ustedes tengan operaciones afectas a detracción, obviamente informadas ML de SUNAT,
la SUNAT le va a informar en este apartado, ¿sí? Le va a informar en este apartado y el sistema le va a habilitar un icono de SUNAT. Al hacer clic, consulta la constancia de tracción, que es la misma de SUNAT, y lo van a poder verificar también. Son opciones que en el ERP, por ejemplo, están implementadas en su totalidad, ¿sí? Bien, para el tema de compras no voy a declarar nada. Tengo dos opciones. Puedo verificar si es que hay excluidos. No hay excluidos, esta empresa casi no ha declarado, ¿sí? Entonces voy a ir a la comparación y nuevamente acá me va a salir de que todos son faltantes contables, porque no tengo con qué hacer la comparación, ¿sí? Yo puedo hacer esta opción, excluirlo todos. Las 57 operaciones yo los puedo excluir. Esa es una, de tal manera que no me quede ningún registro en compras y acepte la propuesta, ¿sí? La otra opción vendría, voy a excluirlo en todo caso. Vamos a verlo. Esa es una opción. Voy a procesarlo y me tiene que quedar en la propuesta, no me tiene que salir ninguna operación. Exacto, ya me salió sin información en el tema de la propuesta de compras. Si yo vuelvo a hacer la comparación, no voy a encontrar ninguna información, ni faltantes, ni nada. Bueno, es más, hasta inclusive sale con error. Tendría que validarlo, pero ya no tenemos nada con qué comparar. No hay en propuesta y no hay en contable. ¿Qué podríamos hacer acá? Aceptar la propuesta. Si aceptamos la propuesta en 0, obviamente que en la generación no nos va a salir ninguna información en cuanto al tema de compras. No va a salir ninguna información. Ese es un paso. Pero si nosotros verificamos, por ejemplo, en la propuesta de SUNAT, vamos a la lista de excluidos, sí vamos a poder encontrar acá las 57 operaciones, y en el caso de que optemos por recuperar algunas de ellas, seleccionamos, incluimos, y ahora sí, en la propuesta vamos a tener esos comprobantes nuevamente. Los voy a eliminar porque así no me va a dejar hacer nada. Es lo que les indicaba hace un momento, de que el sistema detecta en qué etapa estamos, no me deja hacer nada. Voy a eliminarlo, listo, ya está. Debe salirme solamente el registro de ventas, permítame, listo, ya está el registro de ventas. Si yo hago la comparación, bueno, voy a recargarlo en todo caso para que se actualice el sistema. Ya he regresado a la propuesta, yo hago la comparación, he vuelto a incorporar 5 comprobantes. Ahora esos 5 comprobantes están acá. Nuevamente puedo hacer todas las opciones que estime conveniente. Pero como yo en contabilidad no tengo ningún registro, ya hicimos la prueba, la muestra de que por aceptar propuesta cuando no hay ninguna información funciona. Voy a ir a la opción de reemplazo de propuesta. Al hacer el reemplazo de propuesta significa de que estoy cogiendo la versión contable que está vacío y lo estoy reemplazando por la propuesta, que en este caso tiene 5 comprobantes SUNAT. Y lo que va a prevalecer es que justamente va a estar sin información. El preliminar, producto de del reemplazo, me está saliendo vacío. Para recalcar, vamos a volverlo a cargar la página. Podemos volver a visualizar en todo caso los tickets, porque recuerden que todo esto trabaja con tickets. Acá está el reemplazo de la propuesta, rechazados, aceptados y total 0. Y el estado ya está procesado, está terminado. Listo, voy a registrar el preliminar y nuevamente me dirijo al tema de la generación de registros. En la generación de registros va a estar nuevamente vacío el tema del registro de compras. Por cualquiera de las opciones, como pueden ver, se puede hacer el manejo de la información, ya sea teniendo lo que es los TXT fuente, ya sea de libros electrónicos o los formatos de CIRE, para poder hacer la importación masiva a este sistema, a este aplicativo, o en todo caso, sin tener ninguna información, partiendo de las propuestas de SUNAT. No sería viable, por ejemplo, si queremos adicionar comprobantes, porque para adicionar comprobantes tendríamos que tener ese comprobante en contabilidad, y al no existir en el CIRE te va a dar la opción de que puedas hacer el complemento o la adición de ese comprobante. Mientras no pase ese tipo de situaciones, no hay ningún problema, se puede trabajar a partir de las propuestas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Bien, no hay ninguna duda, ninguna consulta. Eso significa de que el procedimiento de generación de CIRE de esta sesión demostrativa ha quedado claro en todo caso, ¿no? Recalcando de que este es un proyecto independiente y que ha sido liberado para todos los usuarios que deseen utilizarlo, esta plataforma, sin restricción en este caso. Sí, obviamente los que están asociados al tema del ERP, este módulo del CIRE ya viene incorporado, ¿sí?, con muchas más opciones
para que puedan utilizarlo en este caso. Listo. A ver, el señor Ángel David dice excelente explicación. Muchas gracias, señor Ángel, y qué bueno que se haya entendido en este caso el tema del procedimiento de CIRE, que para muchos de nosotros se vuelve un poco tedioso, sí, el tema del CIRE, puesto de que en comparación con el tema de libros electrónicos, donde solamente trabajábamos con 3 estructuras como máximo en cuanto a compras y ventas, ahora en el CIRE nos está pidiendo bastantes más estructuras para cada uno de los procesos, obviamente, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es que justamente simplificar este proceso del CIRE para que el usuario no enfoque, no invierta más tiempo en generar su registro de compras y de ventas, sino que se enfoque a los procesos que verdaderamente necesitan de la atención del una consulta de Cintia. Dice: buenas tardes, por lo que se vio entonces, en cualquier caso, al aceptar propuesta del registro de compras del sistema saldrá en cero. Claro, en la situación, bueno, la casuística de esta última empresa era que necesitaba hacer la declaración en cero en cuanto a compras, puesto de que no he tenido operaciones en la versión contable, porque si hubiese tenido operaciones en contable, obviamente hubiese podido hacer la comparación, hubiese podido, en todo caso, también hubiese podido considerar algunos comprobantes de la propuesta. La situación de esta empresa es de que no va a utilizar ninguna operación de compras, ¿sí? No va a utilizar crédito fiscal en este periodo, que por cierto lo voy a enviar también en este momento, ¿sí? Pero sí el tema de sus ventas. Las ventas sí lo está informando aceptando la propuesta, pero compras lo hemos reducido a cero, ya sea por la exclusión o ya sea por el reemplazo de propuesta. Ese ha sido el tema de la casuística de esta empresa. No es que siempre vaya a generar en cero, porque obviamente no todas las empresas van a necesitar declarar sus compras en cero. Voy a terminar el último paso con el tema de la generación de los registros. Ahí lo está procesando. En una sesión vamos nosotros a hacer el tema de los ajustes posteriores, que es un poco más tedioso. Ha modificado algunos conceptos SUNAT en cuanto al tema de los ajustes posteriores, que anteriormente se llamaban corrección de errores. Sí, vamos a programar y les vamos a invitar obviamente también para esa sesión netamente de ajustes posteriores y el tema de alguna casuística que nos puedan hacer llegar en todo caso cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, una de la casuística más consultada o un poco más engorrosa en todo caso es el tema, por ejemplo, de los no domiciliados. Vamos a programar una sesión exclusivamente para ajustes posteriores y no domiciliados. Igual estaríamos haciendo llegar la invitación. Eso es parte básicamente de lo que es las sesiones demostrativas para el público en general. Listo, porque obviamente en el RP sí se tiene videos demostrativos, hay casuística ya desarrollada en el sistema que se van a poder utilizar como material de consulta. Ya se envió esta información, acá la SUNAT del inicio, por ejemplo, de la primera declaración, nos hizo llegar, por ejemplo, los archivos, que justamente lo veíamos también en el tema del ticket, nos ha enviado también, y sobre todo haciendo hincapié de que justamente los correos son de SUNAT. No es que nosotros estamos haciendo llegar correos a ustedes con el tema de sus presentaciones, no, sino es directamente SUNAT la que entrega esta información. Listo, de la misma manera como se hace obviamente en la plataforma de SUNAT. Listo, ya hemos enviado entonces, en un momento seguramente me va a llegar el tema del correo, pero ya el procedimiento de generación de registros mediante el CIRE para estas dos casuísticas ya ha sido desarrollado. A ver, vamos a ver esto. Cintia dice: en caso si se requiera quitar algunos comprobantes de la propuesta de SUNAT y luego aceptar propuestas sin tener registros de compras en el sistema, ¿eso no se podría? Eso es justamente la casuística que hemos mostrado, ¿sí? Esa es la casuística que hemos hecho. Producto de la comparación, el sistema determina si hay comprobantes que faltan en contabilidad o si hay comprobantes que faltan en el CIRE. Si faltan en contabilidad, en cuanto a compras, la SUNAT está dando, en el sistema encontramos esta opción de excluirlos, porque justamente son comprobantes que están en el CIRE, pero no están en contable. Acá te va a listar todo, eso lo hemos visto hace un momento. Te lista todos los comprobantes que cumplen esas características y que justamente te da la opción para excluirlo. En todo caso, este video está siendo grabado también, va a ser subido a lo que son en nuestras redes sociales para que se pueda volver a consultar, ¿sí? Entonces, en faltantes contable podemos excluirlo,
sin tener nada en contabilidad, obviamente. Podemos excluirlo, o en todo caso, si es que tuviésemos contabilidad en la cual hay comprobantes que están allí y no están en el CIRE, podemos también hacer el complemento o la carga de esos comprobantes para el CIRE. Eso es lo que hemos estado verificando esto, Cintia. Entonces, es totalmente viable en esta plataforma, simplemente seleccionando qué comprobantes deseas agregar o qué comprobantes deseas excluir, con la finalidad, obviamente, lo que es lo contable, con la propuesta de SUNAT, y puedas aceptar la propuesta. Caso contrario, irías por el tema del reemplazo de la propuesta. ¿Sí? Eso yo te recomendaría que revises en todo caso la casuística que hemos desarrollado el día de hoy, porque ya lo presentamos a la SUNAT, ya no se puede hacer otra opción, porque justamente el sistema lo detecta también, que ya estamos en la etapa que hemos hecho, en este caso, generación de registros. Lo que ahora se habilita ya es el tema para hacer ajustes posteriores, que lo iremos viendo, espero, la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? En todo caso, para ir terminando ya la presente sesión de lo que es la automatización del CIRE. Veo que no hay consultas adicionales. Agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por su participación en esta sesión, e invitarles obviamente para las siguientes transmisiones que iremos viendo muchísima más casuística relacionado al tema del CIRE, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta que tuviesen en nuestra área de soporte está totalmente dispuestas a poder ayudarles en la misma plataforma del CIRE Web. ¿Sí? En este apartado, por ejemplo, se tiene un chat en línea. ¿Sí? En este apartado, en la parte inferior derecha, se tiene un chat en línea. Cualquiera de ustedes que necesiten alguna consulta, alguna asesoría, pueden comunicarse por este medio, o en todo caso a los teléfonos que se tiene en la empresa, obviamente, para poder ayudarles con todo gusto. Como pueden ver, hemos tratado de optimizarlo, de hacerlo automatizado, de hacerlo simple, con la finalidad de que pueda ayudarles, ¿no? Y sobre todo que lo hemos liberado para que cualquier usuario pueda utilizarlo. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.